Hasta la llegada de David Ward Griffith, que enseñó el camino, al cine no podía llamársele arte. Una vez que nació esta gran forma de arte, floreció en una generación, tan solo en una generación, desde Asalto y robo de un tren que duraba 10 minutos, a Intolerancia de Griffith, con una duración de 3 horas. Todo lo que se añadió después, sonido, música, color, todas esas cosas, son solo adornos. En 1915, el genio de Griffith se alzaba sobre todos los demás directores. Reconstruyó Babilonia para su epopeya Intolerancia. Como el de aquellos reyes de la antigüedad, su poder y prestigio parecían indestructibles. Pero los reyes de Babilonia construyeron en piedra destinada a durar 1000 años. Griffith construía sus palacios con tela y escayola. Sus monumentos fueron una fuente de inspiración para la siguiente generación, y él acabaría siendo rechazado por la industria que había contribuido a crear. At the grave of D.W. Griffith in Crestwood, Kentucky, Mary Pickford leads beloved stars of the silent screen in homage to their greatest director. With Miss Pickford are Screen Directors Guild President Albert Rogel, Mrs. Griffith, Lillian Gish, star of Griffith's monumental film Birth of a Nation, and Richard Barthelmess. On behalf of the motion picture industry, so many of whose innovations Griffith pioneered, the stars he made great pay tribute to a great director. Él fue el padre del cine. No fue el creador de todo, como el primer plano, pero lo desarrolló. Nos dio la gramática del cine, el montaje, el tratamiento de la personalidad ante la cámara. Y comprendió la fuerza psíquica de la lente. La maestría de Griffith en la dirección de cine le llevó de figurante a líder de la industria en solo 5 años. El nacimiento de una nación fue la película más famosa de Griffith. Surgió a partir de las historias que había oído a su padre, combatiente en el sur, en la Guerra de Secesión. La primera vez que fue al cine, y aunque la película no le impresionó, sí quedó impresionado por la cantidad de gente que estaba viéndola. Los Nickelodeons, o cines de a níquel, florecían en las grandes ciudades. Por 5 centavos se podía ver una sesión de media hora, aunque su reputación era aún peor que la del teatro. En aquellos tiempos, el cine se consideraba algo así como las variedades. Y a los jóvenes nos daba vergüenza ir a verlo. La primera vez, después de dar 2 o 3 vueltas a la manzana para reunir el valor suficiente, entrábamos y al salir pensábamos que habíamos hecho muy bien al ir a ver una película. Esta producción de Edison de 1903, dirigida por Edwin S. Porter, seguía siendo la mejor película que se podía ver en 1908. La industria no había avanzado demasiado. Mientras los ladrones roban la caja fuerte en la habitación de al lado, las muchachas gritan pidiendo ayuda. El montaje paralelo de Griffith se convirtió en el sello de Biograph. La compañía al principio se opuso, pero él les dijo que Dickens lo había hecho y que él lo haría también.
Al suavizar los gestos clásicos del melodrama, Griffith se dio cuenta de la fuerza de la cámara para comunicar emociones. Cuanto menos hacían los actores, mejor era el resultado. La joven, interpretada por Lillian Gish, acaba de saber que su hijo ha muerto. Ni siquiera cuenta con el apoyo de su esposo, que tiene una amante. months. 17 meses después de dejar Biograph, Griffith estrenaba una película que cambiaría el curso del cine americano. La película tocó un nervio sensible en las relaciones interraciales en Estados Unidos. A pesar de ello, era aclamada como la mejor película de todos los tiempos, aunque también fue acusada de incitar el odio racista por parte de líderes negros y reformadores blancos. Se le ha acusado de ser racista. Yo no creo que lo fuera conscientemente. Creo que cualquier persona criada en una sociedad donde hay esclavos sería hasta cierto punto inconscientemente racista. Pero en el nacimiento de una nación eran los héroes. En Atlanta, el Klan aprovechó esta publicidad para promover su resurgimiento. Lo que a ello contribuyó la película es una cuestión muy debatida. El nacimiento de una nación tuvo mucho que ver con el resurgir del Ku Klux Klan. Fue como una inyección. Les dio nuevas fuerzas y les hizo pensar que tenían razón. Los disturbios masivos de los años 20 hubieran sucedido con o sin la película, pero el Klan la utilizó como propaganda de reclutamiento. Tanto Griffith como Dixon se oponían al nuevo Klan, pero el nacimiento de una nación se reestrenó en los años 20 con esta imagen en el cartel. La película recaudó millones de dólares. Convirtió a distribuidores como Louis B. Mayer en magnates. Se construyeron inmensos cines para un público nuevo. El cine conquistó a la clase media. Lo que Griffith en aquellos pocos meses hizo fue quizá el hito más asombroso de la historia del cine. Es la única película que sigue despertando pasiones y provocando protestas 80 años después de su estreno. Griffith había inventado el cine como arte y como propaganda. En 1915 era considerado el más grande director de cine del mundo. Dominaba la industria como nadie volvería a dominarla jamás. Mientras tanto, el nacimiento de una nación es un éxito sin precedentes. La confianza en la industria del cine aumentó increíblemente. Películas de 5 y 6 rollos y algunas epopeyas sustituyeron a las viejas producciones de 2 rollos. Los directores de los estudios descubrieron que las grandes producciones podían rendir mejores beneficios. Pero Griffith sabía que esto no era suficiente. La única forma de superar el éxito del nacimiento de una nación era rodar una epopeya aún mayor. Cuando vio esta producción italiana en San Francisco pocos meses antes, comprendió lo que debía conseguir. Estaba más elaborada que el nacimiento de una nación. Griffith quedó especialmente impresionado por la dirección artística y la utilización de la cámara móvil. Griffith comenzó un episodio ambientado en Babilonia. Las estructuras eran lo bastante resistentes para soportar caballos y carros. El diseño de decorados fue obra de Walter Hall, Ellis Walsh y Frank Borman dirigió el equipo de construcción. Los colaboradores de Griffith se preguntaban, ¿qué tiene que ver todo esto con la madre y la ley?
Griffith lo tenía todo en la cabeza. El nacimiento de una nación estaba provocando protestas a causa de su supuesto racismo. La respuesta de Griffith fue un panfleto que atacaba a la censura. El tema del panfleto se convirtió en el tema de su siguiente película, Intolerancia. Griffith utilizó solo miniaturas para este plano especialmente amplio. Todo lo demás fue construido a tamaño natural. El ejército de asistentes que empleó para ello se convertiría en la siguiente generación de directores de Hollywood. Nunca se había visto en la pantalla una batalla como esta. Quiso mostrar claramente que es lo inhumano del hombre lo que lleva el dolor a los pueblos. Y eso hizo. Lo hizo de la forma más cruda y realista posible. La batalla nocturna fue tan realista que todos los equipos de bomberos de los alrededores salieron a la calle. Los residentes de Hollywood dieron un suspiro de alivio cuando se terminaron las escenas de batallas. Entonces vieron cómo se alzaban unos decorados aún mayores sobre los tejados de sus casas. También eran para la madre y la ley. Nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Los actores y todo el equipo estaban totalmente asombrados con lo que Griffith estaba haciendo. Cuando los carpinteros terminaron el decorado, Griffith buscó una forma de rodar la celebración de la victoria de Babilonia que estuviera a la altura de su grandeza. Pensó en un globo, pero Billy Bitzer se mareaba. Griffith dijo que quería todo enfocado. Y Bitzer dijo, eso es imposible. Griffith dijo, por eso vamos a hacerlo, todo enfocado. Y así fue. El montaje fue una empresa agotadora. El desafío era conseguir que el público siguiera 4 historias diferentes relacionadas entre sí. En la última media hora, Griffith creó el clímax con una carrera vertiginosa para el rescate como no se había visto hasta entonces. Se envía un coche de carreras que perseguía al tren del gobernador. La hora de la ejecución se acerca. El verdadero asesino ha confesado. La chica de la montaña intenta avisar a Baltasar de los planes del sumo sacerdote y de un nuevo ataque de los persas. Al contraponer la carrera del rescate con la carnicería provocada por la intolerancia a través de la historia, Griffith echó por tierra todas las convenciones. Incluso en las proyecciones privadas para el equipo, la gente se dejaba llevar por la emoción. Y una niña del público gritaba, ¡corre! ¡Corre! Y estaba tan dentro de la acción como los actores.
¿Cómo se puede mantener el interés del público con 4 historias diferentes? Es como intentar ver a la vez 4 películas en televisión. Cambias de canal, ves un trozo, cambias a otro y vuelves al primero y no sé, era una idea absurda. Las reacciones de la crítica y el público fueron muy variadas, desde el desprecio al entusiasmo. Griffith invirtió una fortuna en intolerancia, convencido de que aquella película tenía el poder necesario para unir a la humanidad, para detener todas las guerras. ...1919... La guerra ha terminado. Hollywood domina el mundo. Griffith firma con United Artists. Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin y Mary Pickford unidos para defenderse del creciente poder de los grandes estudios. Los 3 actores más famosos se alían con el mejor director para disfrutar de sus propias películas. Fue un gesto de idealismo especialmente significativo en el primer año de paz. Griffith recibió una invitación para ir a la Casa Blanca con las hermanas Gish para una proyección privada ante el nuevo presidente Warren Harding. Griffith era ahora uno de los hombres más importantes de los Estados Unidos, considerado por su sabiduría como la cabeza de una potente industria. En 1936 Griffith se casó con Evelyn Baldwin. Aquel mismo día telefonearon de la Academia. Le iban a conceder un Oscar honorario. Evelyn y él tomaron el tren a Los Ángeles. No se conserva ninguna filmación de la entrega del Oscar de manos de Henry Warhol, pero sí estas imágenes de los ensayos para la entrega de los premios a Victor Malaglen y Bette Davis. Griffith aparece sorprendentemente extravertido. He's too tall. Okay, all right. All I can say is I'm exceedingly happy. Griffith era demasiado grande para buscar un empleo en la industria. Era demasiado admirado por todos. Iris Barry, del Museo de Arte Moderno, montó una exposición retrospectiva dedicada a Griffith. Después de ver la exposición y las películas, el público quedó asombrado ante la magnitud y la calidad de su trabajo. Fue una especie de mala racha en la carrera de Griffith y creo que Iris Barry consiguió centrar la atención pública hacia él, igual que ella estaba trayendo la atención hacia la historia del cine y dijo, este es uno de los grandes maestros, y de hecho su primer libro sobre él se tituló Griffith, maestro del cine americano. Incluso dentro de la industria se consideraba a Griffith inventor de todo lo relacionado con el cine. Si hubiera patentado el fundido y el encadenado, en derechos recibiría millones al año. Pero Griffith no inventó ninguna de las dos cosas. Este encadenado es de 1904 y en cualquier caso la técnica procedía de las linternas mágicas. El agente de prensa de Griffith escribió este artículo cuando Griffith dejó Biograph, afirmando que es el fundador de la técnica de este arte. He aquí un travelling realizado en 1904 por Billy Bitzer. Griffith, que opinaba que los movimientos de cámara distraían al espectador, tardó años en volver a utilizarlo. Bueno, la gente piensa que él lo inventó todo, pero en realidad él se hizo famoso porque dominaba estas técnicas y porque encontraba usos realmente expresivos para cosas que otros habían intentado antes. Igual que una historia pertenece al artista que mejor la cuenta, estas técnicas pertenecen a Griffith porque él las utilizó mejor que nadie. Griffith consiguió extraer emociones cálidas del frío celuloide. Como Chaplin había dicho, él fue el maestro de todos nosotros. Griffith frecuentaba restaurantes nocturnos. Allí lo encontró William Bagwell. Miré hacia allá y allí estaba sentado el señor Griffith, solo. Salí del coche y me acerqué y él dijo, Billy, ¿cómo estás? Así, con esa voz. Y estaba sentado solo y me dio la impresión de que la industria que él había creado le había tratado mal. ¿Entiende? Creo que no le trataron todo lo bien que debían.
Allí estaba un hombre, y Dios lo sabe, que debería haber sido adorado por toda la industria cinematográfica. Él la creó. En cierto sentido, era un monumento nacional. Pero en julio de 1948, Griffith muere. Se celebró una ceremonia en el templo masónico de Hollywood. Muchas personalidades de la época del cine mudo acudieron. Chaplin y Mack Sennett. Todos dijeron cosas maravillosas del hombre solitario y el artista rechazado, de las cosas maravillosas que había hecho. Y se quedaron a gusto diciendo que sentían no haberle ayudado, que sentían no haberle dado otra oportunidad, un trabajo en sus estudios, e incluso hablaron de un gran monumento que debería estar en Hollywood, en Vine o en algún lugar especial para que todo el mundo lo recordara. Pero no se hizo nada. David Ward Griffith fue llamado padre del cine, pero el arte y la industria que él hizo crecer lo dejó atrás mucho antes del final de su carrera. Ahora que su vida había terminado, nadie sabía realmente cómo conmemorarlo.